Bueno, antes de empezar, me gustaría dar una breve explicación. Este sermón es diferente de la mayoría porque está construido principalmente alrededor de citas, todo a través de la Biblia, y no voy a dar la fuente cada vez. La mayoría de ellas están en sus notas. Y no intentes buscarlas todas ahora, por favor. Pero hay dos cosas que quiero que noten. Primero, cómo toda la Biblia cuenta la misma historia, ¿no? Y esa es otra manera de ver eso. Y segundo, quiero que entendamos aún mejor qué es el Evangelio. Eso es tan importante, pero tan importante para nuestra vida diaria. Hace muchos años escuché que los rabinos a veces hablaban de los dos montes de la Biblia. Hay monte Sinaí, también llamado ¿qué? Horeb, ¿verdad? Horeb. Y hay monte Sión, donde está Jerusalén. Pero hay una tensión entre los dos montes, en un sentido, una gran pregunta, un misterio sin resolver del judaísmo. ¿Cómo ir a un monte al otro? Y bueno, aquí está la respuesta. Ciertamente los he visitado y he visto lo que les han hecho en Egipto, y he dicho, los sacaré de la aflicción de Egipto, a una tierra que emana leche y miel. ¿Quieren ser guiados por Dios? ¿Quieren que Dios sea con ustedes? ¿Quieren ir a la tierra prometida? Primero tienen que venir al monte, el monte de Dios, el monte Sinaí. Yahvé dijo a Moisés, ve al pueblo y conságralos hoy y mañana, y que laven sus vestidos, que estén preparados para el tercer día, porque al tercer día Yahvé descenderá a la vista de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Pondrás límites alrededor para el pueblo y dirás, de ningún modo suben al monte o toquen su límite. Cualquiera que toque el monte ciertamente morirá. Y con el humo, y el terremoto, y el trueno, y el terror, Dios descendió. Israel están acostumbrados a los dioses falsos de Egipto, ¿verdad? Meshenet, la diosa del nacimiento y del destino. O Isis, la amiga de los esclavos y una diosa de la magia. O Horus, el dios de la batalla, la guerra. De hecho, había cientos de dioses, supuestamente muy poderosos, pero muy parecidos a los humanos. Tuvieron éxito y fracasaron, promovieron la moralidad a veces, pero no siempre fueron ellos mismos morales. Tal vez si te hiciste algo malo, un conjuro mágico, un pago al sacerdote traería el perdón. O tal vez el dios o la diosa simplemente pasarían por alto sus fallas humanas. Pero el Dios que descendió a la cumbre del monte Sinaí no era como los dioses falsos y volubles de Egipto. Este Dios, presente en todo lugar, sería el único Dios de su pueblo. Dios será santificado entre los israelitas, un Dios completamente santo, totalmente puro. Pues los hijos de Adán no son puros. Para ser el pueblo de Dios, deben amar a Dios con cada pensamiento y acción, en cada momento, y nunca deben servir a un ídolo. ¿Hay algo en tu vida más importante que Yahvé Dios? Es un ídolo. No, debes honrar el nombre de Yahvé por completo y en su honor tomar un día de cada 7 como un día
de reposo. Dios es bueno y compasivo. Debes ser bueno y compasivo con los demás. Siempre debes respetar a tus padres y cuidar de tu familia. No asesinarás. Bueno, no odiarás a tu compatriota en tu corazón. Eso es asesinato del corazón. Los que odian son asesinos. Vas a ser fiel a tu cónyuge. ¿Estás mirando alrededor del salón deseando que tu esposa se parezca a ella? ¿Estás pensando, ojalá tuviera un marido como él? Dios puede ver el adulterio del corazón. Cuando eres más joven, te robaste, mentiste, codiciabas tu corazón y culpaste a otros por tus faltas y culpaste al Dios Todopoderoso y Santo por los problemas en tu vida. No lo entiendes, dice Dios. Ni siquiera puedo soportar mirar mal. Soy un Dios que no tendrá por inocente al culpable. Voy a castigar el pecado sin excepción. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos hablan del monte en el humo y los truenos. Si quieren vivir como el pueblo de Dios en la tierra prometida, deben ser puros en cada acción y pensamiento. Me paré frente del monte Sinaí. Con el pueblo de Israel temblé. Con el pueblo de Israel dije, haremos todas las palabras que Yahvé ha dicho, pero en mi corazón yo sabía que mi promesa era otra mentira. Desde entonces hay un solo mandamiento que no he roto en mi corazón, sino con mis manos. Y solo me queda mi vergüenza. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales les advierto, como ya se lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es oscuro, hace frío, hay vergüenza y muerte para mí en el monte de Dios, el monte Sinaí. Pero hay otro monte. Hay un dicho muy antiguo, una posibilidad de esperanza. En el monte de Yahvé se proveerá. El monte de Yahvé, el otro monte, el monte Sión. Así dice Yahvé Dios, miren, yo pongo por fundamento en Sión una piedra probada, angular, preciosa, fundamental, bien colocada. Una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. La piedra angular es de Sión, es Jesús. Pero este es el mismo Hijo de Dios que estaba presente en el monte Sión. El mismo Hijo de Dios que juzga a los malvados, que destruyó después a los que no creyeron en el desierto y que observa el juicio eterno de las llamas del infierno en Apocalipsis 14. Cuando llegue el momento de la sentencia, el pueblo de la tierra dice a los montes, caigan sobre nosotros y escóndanos de la ira
del Cordero, el Hijo Jesús. Pero de alguna manera, en el monte Sión hay esperanza para mí. ¿Recuerdas la plaga de serpientes? Cuando Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto, y cuando una serpiente mordía a alguien, y este miraba a la serpiente de bronce, ¿vivía? Así Jesús fue levantado en la cruz fuera de la ciudad, y todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero Dios no va a absolver a los culpables. Él es santo. Pero Jesús tomó mi lugar. Fue vestido con mi oprobio y cubierto con mi vergüenza. Pocos años después de la muerte de los últimos apóstoles, un cristiano desconocido escribió estas palabras: cuando nuestra iniquidad llegó a su culmo y se puso plenamente de manifiesto que la paga que podíamos esperar era el castigo y la muerte, llegó aquel momento que Dios había dispuesto de antemano, a partir del cual tenía que mostrarse su bondad y su poder. Él mismo entregó a su propio Hijo como rescate por nosotros. Al santo por los pecadores, al inocente por los malvados, al justo por los injustos, al incorruptible por los corruptibles, al inmortal por los mortales. Porque ¿qué otra cosa podía cubrir nuestros pecados fuera de su justicia? ¿En quién podíamos nosotros, malvados y impíos, ser justificados sino solo en el Hijo de Dios? Oh, dulce intercambio, oh obra insondable, oh beneficios inesperados. La iniquidad de muchos quedó sepultada en un solo justo, y la justicia de uno bastó para justificar a muchos malvados. El apóstol Pablo lo explica de esta manera: al que no conoció el pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. ¿Cómo puedo ser justicia de Dios? Tengo las manos manchadas de sangre. El tiempo se ha cumplido, decía Jesús, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntense y crean en el Evangelio. Así está escrito, que el Cristo padecerá y resucitará de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicará el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, desde Sión, el monte de Yahvé. Arrepiéntete, cree. Pues, ¿qué tan sincera debe ser mi fe? ¿Cómo debo vivir delante de Dios? ¿Qué tan bueno debe ser mi corazón? No, dice Pablo. Tú sigues el mundo. Sigues a Satanás. Estás muerto en el pecado. ¿Cómo puede una persona muerta ser sincero y hacer buenas obras? Deja de mirar a lo que tú has hecho. Todos nosotros somos como el inmundo. Y como trapo de inmundicia todas nuestras obras justas. Todos nos marchitamos como una hoja y nuestras iniquidades como el viento nos arrastran. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos
en vuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Y con Él nos resucitó. Si te arrepientes y crees, tu vida está escondida con Cristo en Dios, en su muerte y su resurrección. Dios te acepta porque Dios acepta a su Hijo amado. Si tratas de ganar el favor de Dios por tus buenas obras, tu corazón puro, incluso por tu fe, estás perdido. Nunca serás suficiente. Estás tratando de escalar el monte Sinaí, y a tocarlo es la muerte. Pero al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. No es que te hayas convertido en una persona santa. Tu pecado está cubierto y eres santo en Cristo. Dios dice que eres justo, no a causa de un cambio en tu vida, pero porque estás en Cristo y Él es justo. Pero fallé otra vez esta mañana, pero no sabe lo que hice hace 2 años. Amigo, si Cristo es tu Salvador personal, Dios no lo ve. Por supuesto que lo sabe y necesitas dejar de pecar. Venir a Cristo es apartarse del pecado y Él te dará el poder de vivir para Él, claro. Pero en cuanto a la salvación, si has puesto tu fe en Cristo en arrepentimiento de tus pecados, todo lo que Dios ve es Él. Deja de hablar de ti mismo. Con Cristo he sido crucificado. Y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Arrepiéntete y cree. Da la espalda a tu pecado y vuélvete a Cristo pidiendo misericordia con fe en lo que Él ha hecho. Entonces, una pregunta. ¿Es el perdón una recompensa por mi fe? No tiene suficiente fe. Dios usa la fe para dar su regalo. Es su obra, no la tuya. En Cristo Dios justifica al impío, al malvado. Yo no lo hice, Dios lo hizo. Dios dice, yo soy Yahvé y fuera de mí no hay Salvador. Y así nos encontramos frente del monte Sinaí. Hemos tratado de encontrar la salvación ahí, pero solo había la muerte y la vergüenza. No podíamos subir al monte, incluso tocarlo significa la muerte. Y algunas personas todavía están tratando de subirlo hoy, ¿no? Creo en Dios y trato de vivir una buena vida. Quiero traer mis buenas obras, es decir, mis trapos de inmundicia a la presencia de Dios. Alguien vendrá a ti y te dirá que solo necesitas una cosa más. El sacrificio de Jesús no es suficiente. Él necesita tu ayuda. Pero no tengo nada que ofrecer. Monte Sinaí es la esclavitud. Pero el monte Sión, la Jerusalén de arriba, es libre. Jesucristo es su fundamento. Dice Dios, yo pongo en Sión una piedra escogida, una preciosa piedra angular. Y el que cree en Él no será avergonzado. Ponemos nuestros ojos en Sión. Ponemos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, que por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz, despreciando la vergüenza,
y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Porque ustedes no se han acercado al monte que se puede tocar, ni a fuego ardiente, ni a tinieblas, ni a oscuridad, ni a torbellino, ni a sonido de trompeta, ni a ruido de palabras, tal que los que oyeron rogaron que no se les hablara más. Porque ellos no podían soportar el mandato. Si aún una bestia toca el monte, será apedreada. Tan terrible era el espectáculo que Moisés dijo: estoy aterrado y temblando. Ustedes, en cambio, se han acercado al monte Sión y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a miríadas de ángeles, a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto. Por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud, mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Entendemos la cruz y la resurrección. Jesús murió la muerte del pecador. Él mismo se ofreció sin mancha a Dios como un sacrificio. Sabemos que fue aceptado por Dios porque Dios lo resucitó. Somos salvos si estamos en Él, si morimos y resucitamos con Él en fe. Él lo hizo todo. Consumado es. En el monte de Yahvé fue provisto. Aunque vivimos en gratitud a Él, aunque sí cambia la forma en que vivimos, para la salvación no nos queda nada que hacer. No queda nada para que ganemos. Tenemos todo en Él. Podemos descansar en Él. Y ahora podemos conocer la presencia de Dios en Sión, sin temor al juicio eterno. Creyentes, iglesia amada de Dios, cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento, de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo, nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, fuéramos hechos herederos según la esperanza de vida eterna. No hay otra esperanza. Él es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios. En Él tenemos vida, justicia y honor con la familia de Dios para siempre. Amén. Amén.